importante, como se pretende acá, reflexionar sobre las condiciones que hacen a la construcción de este desarrollo compartido, de esta integración, de esta alianza estratégica. Y en tal sentido, creo que vale la pena señalar que este proceso se despliega en tres planos. En primer lugar, el plano de las políticas nacionales, porque hay cuestiones esenciales de los equilibrios macroeconómicos, de la competitividad, de las políticas sociales, de inclusión social, de reforma del Estado, que son tareas indelegables de los Estados nacionales. Es decir, en la medida en que avancemos en la calidad de las políticas nacionales, estamos avanzando también en el espacio de la integración. Y en definitiva, de lo que se trata es de fortalecer lo que me gusta llamar la densidad nacional, la cohesión social, la calidad de los liderazgos con una impronta de construcción y de inclusión amplia en los frutos del desarrollo, la solidez de las instituciones, la existencia de un pensamiento crítico. Estas son tareas indelegables de la esfera nacional, de nuestra propia responsabilidad. Y vuelvo a insistir, me parece que cuanto más eficaces seamos en esa tarea nacional, más posibilidades tendremos de profundizar la integración. Y me parece un hecho también importante de esta conferencia, que uno de los paneles se refiere a la cultura, porque es un hecho curioso el que tenemos en Argentina y Brasil y en América Latina. Somos todavía países subdesarrollados relativamente en lo económico y lo social, y sin embargo, en el campo de la cultura somos potencia de primera magnitud. No se puede describir la cultura contemporánea sin el aporte de los artistas brasileños, argentinos, latinoamericanos, en la pintura, en la música, en donde ustedes quieran. Las expresiones más ricas del ingenio humano en el plano de la cultura nos encuentran como países realmente fuertemente desarrollados. Uno podría decir que nuestro gran desafío es poner la realidad económica y social de nuestros países a la altura de nuestra cultura. Entonces, vuelvo a insistir, creo que este área de la calidad de las políticas nacionales es un ingrediente fundamental de la construcción de la integración. Después, el segundo campo son las reglas del juego, porque estamos muy en claro que tenemos que lograr que esta integración permita el pleno desarrollo industrial y tecnológico de los dos países, porque en realidad la complejidad de la estructura industrial, la incorporación en ese tejido productivo de los sectores de la frontera del conocimiento, es lo que porta la ciencia y la tecnología, lo que convierte y lo que incluye el conocimiento en el tejido económico y social. Y esa misma estructura diversificada y compleja es la que tiene capacidad de una relación simétrica no subordinada con el sistema mundial. De tal manera que el pleno desarrollo de las dos economías en el campo industrial y tecnológico es el objetivo. Y en tal sentido, entonces, hay que tener en cuenta cuáles son las reglas de la integración. En los acuerdos bilaterales de los presidentes Alfonsín y Sarney, este punto se planteó con mucha claridad y se señaló que las reglas tienen que ser graduales, flexibles y equilibradas. Porque efectivamente, con las asimetrías que prevalecen en nuestros países, pretender imponer normas rígidas, como lo señalaba Miguel hace un rato, en definitiva terminando rompiendo la posibilidad de la integración. Y la verdad es que el hecho que hayamos tenido esta actitud de flexibilidad y de comprensión recíproca ha permitido que la relación pudiera asimilar y procesar el cambio radical de política que se produjo en la Argentina desde el periodo de la hegemonía neoliberal a la construcción del Estado Nacional, la recuperación del Estado Nacional en la Argentina, la recuperación de la soberanía, el replanteo de la deuda, la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario, es decir, una serie de acontecimientos en la Argentina que llevaron a un planteo de reindustrialización y que por lo tanto tiene una repercusión en la relación bilateral. El sistema resistió, las reglas fueron flexibles y yo creo que esto es importante. Y es importante también por otro tema que mencionaba Miguel, en torno de la experiencia europea, de esta fantasía de que es posible realizar un proceso de integración equitativo
transfiriendo la soberanía a la esfera transnacional. La verdad es que cuando se produce la transferencia de soberanía a la esfera transnacional, se pone en situación débil a los menos avanzados respecto a los más poderosos. Lo estamos viendo en la experiencia europea, y mucho más cuando en esa experiencia prevalece el enfoque neoliberal. Entonces acá no hay un tema de transferencia de soberanía a una esfera superior que resuelva nuestros problemas. Acá tenemos que construir juntos la soberanía que nos falta en la ciencia, en la tecnología, en la inclusión social. Es decir, lograr que las políticas nacionales encuentren puntos de contacto en la infraestructura, en la transformación industrial, en el desarrollo de sectores fundamentales como la industria de bienes de capital, y lograr de esa manera la complementación de los dos procesos. El tercer campo de la integración, la tercera esfera, se refiere a nuestra interpretación del escenario internacional y a cómo nos ubicamos en ese escenario. Estamos hablando de crisis mundial. Yo creo que lo que está en crisis no es la globalización. La globalización es un hecho inexorable del avance de la ciencia y la tecnología, de la revolución espectacular de las comunicaciones, del acercamiento inexorable de los pueblos, en la información, en el comercio, en el tráfico, en el turismo, donde ustedes busquen los escenarios actuales y futuros, la globalización es inexorable. Lo que está en crisis no es la globalización, es el neoliberalismo, que hace una propuesta de insertarse en la globalización, dejando el juego espontáneo de las fuerzas que operan en ese sistema, fundamentalmente las fuerzas de la especulación financiera y los intereses transnacionales. Y esa forma de ver la globalización es lo que está en crisis, porque esto multiplica los desequilibrios existentes en el sistema internacional y termina frustrando el desarrollo de los menos avanzados. Ahora, el hecho curioso del escenario actual es que en un tiempo nosotros fuimos sujetos de ese enfoque neoliberal, consenso de Washington, las políticas de la década perdida, y ahora son los países centrales, el caso de la Unión Europea es verdaderamente dramático, que han quedado atrapados en su propio invento y no logran superar la situación de estados neoliberales que están subordinados a las fuerzas espontáneas del mercado. Y en contraste de esto vemos los países emergentes, de los cuales China es el ejemplo más importante, como se ha visto acá, pero antes que China fue Japón a fin del siglo XIX, con la restauración Meiji, y después la Segunda Guerra Mundial, y fue Corea, y fue Taiwán, países que rompieron el planteo de las ventajas comparativas estáticas. Tenemos que aprender de China, entre otras cosas, esta capacidad de haber rechazado el planteo de las ventajas comparativas estáticas, que si lo hubieran aceptado, hubieran quedado especializados en donde tenían muchos recursos, que es la mano de obra barata. Hicieron saltar este concepto, incorporaron el concepto de la ventaja comparativa dinámica y a partir de políticas públicas del Estado Nacional desarrollaron la tecnología, la ciencia, la industria de frontera, manteniendo el comando de su propio desarrollo. Vivimos entonces en un mundo paradojal, en que coexiste, curiosamente, los estados neoliberales en los viejos países centrales del Atlántico Norte, mientras que en buena parte del mundo en desarrollo prevalecen estados nacionales con políticas de transformación, como en el caso de estos países asiáticos que acabo de mencionar. Y en alguna medida también esto ha tenido lugar en América Latina, con una mejor administración de la macroeconomía, de la deuda, que nos ha permitido una cierta capacidad de resistencia a las tendencias actuales del sistema internacional.